Estamos Entonces, grabando. ahora silenciaremos. A ver. Pues, ¿comenzamos? Sí. Pues, bienvenidos a todos. Una gran satisfacción que haya tanto interés y tengo el gusto de presentaros a Ezequiel y Claudia de Estudio Astro, ¿lo digo bien? Astro Estudio. Astro Estudio en Buenos Aires, y que llevan ya muchos años desarrollando la formación de astrogenealogía. Y bueno, pues les pedí por un interés personal el que pudiéramos hacer estos talleres. Tendremos este taller que van a presentar hoy y luego en septiembre habrá otro taller sobre Saturno también. Y bueno, pues encantada, espero que todos disfrutemos con las enseñanzas de Claudia y Ezequiel, y cuando queráis, pues podemos comenzar. Bueno, ante todo, muchas gracias a Dalia por convocarnos. Para nosotros es siempre una alegría compartir con vos y bueno, seguir transmitiendo una de las cosas que más nos gustan, ¿no? Bueno, voy a compartir un pequeño material que tenemos. Para ir comentándoles un poco la idea, y quisiera darle la palabra a Claudia. Un poco la idea es contarles de qué se trata la astrogenealogía y contarles, bueno, cuál va a ser el tema de este taller que vamos a compartirles, que es el signo oculto, ¿no? Clau, ¿querés comentar vos? Sí, bueno, la idea, que hay personas que nos conocen, otras que no, es que contar un poquito de qué se trata, porque es un término en realidad creado que, bueno, yo siempre lo nombro a mi maestro en astrogenealogía, Daniel Dancourt, que era un astrólogo de Perú, pero que vivía en España, en Madrid, un astrólogo muy formado, muy conocido. Él falleció hace unos años, y él fue el que creó este término astrogenealogía, justamente. Él se dedicó a enseñar la astrogenealogía, pero bueno, falleció tempranamente y no pudo desarrollar todo. Yo creo que era increíble todo lo que él había logrado, pero no llegó a escribir sobre el tema ni a dar una formación. Entonces, de alguna manera, los que estudiamos con él, porque él venía seguido a Argentina a dar cursos, seguimos esta trayectoria y pudimos recuperar sus escritos. O sea, yo tenía todos los escritos de sus cursos, y después, sumado a mis propias investigaciones de muchos años también en el campo de la astrología, y bueno, ya investigando en lo que es a partir de las consultas, la historia familiar de mis consultantes, es que decido, bueno, comenzar con esta formación en conjunto con Ezequiel, que también es mucho más joven que yo, pero bueno, empezó a mostrar también este interés por este tema. Entonces, en principio daba yo solo la formación, después nos integramos los dos en el formato actual, que es de varios talleres. Este es uno de los talleres que ofrecemos de astrogenealogía a lo largo del año, pero nos parecía el más interesante, junto con el de Saturno, para darlo en forma, por decir algo, como individual o separada del resto, porque se puede tomar y entender perfectamente en forma independiente. No es necesario hacer toda una formación
para poder tomar este taller. Entonces, realmente, y aparte es un tema muy, realmente que mueve mucho, moviliza mucho, porque hablamos de todo lo que es los secretos familiares, los temas ahí que presionan desde ese inconsciente familiar. Ahora les vamos a ir contando un poco en qué consiste el taller. Y les cuento también que este es un tema que yo presenté en un congreso el año pasado justamente, en el Congreso Ibérico de Astrología, que se hizo en San Sebastián. Este fue el tema que presenté en el Congreso Ibérico, el signo oculto. Y en otro congreso que fue en Barcelona en el año 2015, presenté la ponencia sobre Saturno. O sea, los 2 talleres que vamos a dar con Adalia también fueron parte de, digamos, de esos talleres. Extraje mis ponencias en España. Entonces también hay gente que me ha conocido en España también a través de mi participación en los congresos ibéricos. Y despertó, siempre son 2 temas que han despertado muchísimo interés. Bueno. Vamos entonces a ir contando de qué se trata la astrogenealogía. Por favor, ¿podríais tener un poquito más alto el sonido? Parece que algunas personas no escuchan bien. No sé si eso lo puedo manejar. Ezequiel, lo manejas vos, ¿eso no? El sonido, yo te escucho bien. Vale. No sé si tal vez tenga que ver con que puedan ajustar el volumen las personas que por ahí escuchan bajito. De momento. Claro. ¿A mí se me escucha bien? Sí. Sí. En todo caso, Clau, perdón, acércate si querés un poco más a la computadora o acercar la computadora de manera que estés más cerca del micrófono. Sí, pero estoy Ahí cerca. está. Estoy muy cerca. Ahí se escucha más alto. Ahora se oye bien, sí. Ahí está, bien. Voy a hablar más fuerte. Dale, no, ahí te escucho mejor. Quería mencionar a Dalia que si mientras nosotros vamos conversando, si la gente tiene preguntas o quiere hacer algunos comentarios, que las ponga en el chat y si querés vos nos las retransmitís. Sí. Y si no, después, al final de esta pequeña presentación, podemos ir le damos el micrófono a la gente que nos vaya haciendo preguntas. Así es algo interactivo. Bien. Bueno, entonces, vamos a ir explicando esta conjunción de lo que es la carta natal con el árbol genealógico. De alguna manera hay algo de psicogenealogía también en esto, de constelaciones familiares, en esta integración que hacemos a través de la astrogenealogía. ¿Y de qué se trata todo esto? Es de ir entendiendo cómo esta historia familiar se presenta y podemos leer esta historia familiar a partir de nuestra carta natal. Entonces, nuestros ancestros nos transmitieron a lo largo de las generaciones su propia manera de percibir la vida, de moverse, de sentir, o sea, todo esto que vivieron, todas estas experiencias que tuvieron nuestros ancestros, de alguna manera llega hasta nosotros, a veces en forma de información que podemos tomar investigando esta historia, investigando nuestro árbol genealógico, pero en la mayor parte de los casos, y más tratándose de ancestros más lejanos, esta información nos llega a través de sensaciones, de emociones, nos llega más a un nivel inconsciente. Sin embargo, toda esta información y toda esta historia realmente es parte nuestra. Entonces, de alguna manera, a partir de la astrogenealogía, ya no podemos dividir la carta natal de esta historia. En cuanto uno empieza a investigar en esto, esa historia nos damos cuenta que forma parte, es una parte esencial, está en nuestro ADN, está en nosotros, es indivisible. Entonces, en la medida que interpretamos una carta y que nos metemos en el terreno de la astrogenealogía, de manera natural vamos a entender que cada uno de los símbolos de esa carta natal no solo es propio, sino que también tiene que ver con esa historia. Entonces, es común que en la historia esta de nuestros antepasados haya temas, tramas, que se van repitiendo de generación en generación. O sea, por ahí hay temas que se repiten en una rama, por ejemplo, desde la rama materna, otros que se repiten desde la rama paterna. Quizás a un hijo
o en la familia tenemos hermanos, un hermano le llega esta historia de una manera y repite ciertas tramas, a otro le llega otra parte de la historia porque tiene que resolver otras cuestiones, pero de alguna manera todos tenemos algo que aprender y que resolver y nudos que desatar que tienen que ver con esta historia. Quisiera agregar a lo que decís, Clau, que ahí es donde la astrología enriquece mucho la búsqueda familiar, ¿no? Porque generalmente quienes se acercan para hacer la formación ya tienen un recorrido, una inquietud de muchos años, que han estudiado psicogenealogía o constelaciones, se acercan muchas personas que saben, por ejemplo, biodescodificación, que una parte de ese estudio tiene que ver con lo transgeneracional, y encuentran en la astrología primero y en la formación una gran síntesis, ¿no? Como que encuentran la forma de unir la astrología y se van dando cuenta que realmente la astrología sirve para rellenar muchas veces huecos de información. Eso es algo que muchas veces la gente le pasa, ¿no? Dice, vienen y bueno, pero yo no sé nada de mi familia, o tengo información de mis padres y para atrás no sé nada, o tengo información de una rama de la familia, por ejemplo, del padre, y de la parte materna no saben nada. Entonces ahí es donde, a partir de la carta natal, se puede como ir, como a mí me gusta decir, como rellenando ese hueco de información, porque la carta natal está todo, ¿no? Y con esta nueva mirada, es como colocarse como un lente o ponerse un chip, como empezar a mirar el símbolo, pero desde un lugar ligeramente distinto, ¿no? Como si se estirara, ¿no? Como si uno dijera, bueno, no me representa solamente a mí, sino como que se hiciera eco hacia el pasado, ¿no? Hay alguien que está ahí dibujando. Sí, medio. Hizo un dibujito. Pero bueno. Vamos, ahí vamos. Entonces, lo que sucede es que a veces investigando en esta historia o investigando a partir de la carta natal, justamente nos vamos dando cuenta que la historia de algunos de nuestros ancestros tiene coincidencias con la nuestra, por ejemplo, en cuando vemos gustos, profesiones, inclusive vocaciones. En cambio, hay otros miembros de nuestra familia cuya forma de ser o de vivir nos genera rechazo, o por ahí nos cuentan sobre alguien que no hemos conocido, pero la historia de esta persona nos genera cierto rechazo, y nos vamos dando cuenta que a veces hacemos lo contrario, que ese padre, que ese abuelo, que esa abuela, porque de alguna manera, o por rebeldía, o de alguna manera por evolución también, porque muchas veces hay personas que se han quedado toda la vida, por ejemplo, haciendo lo mismo o en el mismo lugar, entonces de alguna manera ese algo va buscando como un equilibrio, entonces en una generación siguiente aparece una persona que rompe con ciertas estructuras y hace lo que ese antecesor no se atrevió a hacer. Entonces, de alguna manera, ese árbol va buscando un equilibrio. Lo que pasa es que a veces lo que tratamos con todo este proceso es de reconocer, de aceptar, de entender por qué estos ancestros vivieron como vivieron, por qué les tocó lo que les tocó, en qué contexto histórico vivían, en este estudio de astrogenealogía también, a través inclusive de los ciclos planetarios, podemos entender más las generaciones, las épocas. Por ejemplo, podemos ubicar a partir de los planetas transpersonales, generaciones determinadas que tenían Urano en determinado signo, Plutón en determinado signo, lo que abarca una generación entera. Entonces, entender a través también de la historia, de un enfoque histórico, pero también a través de lo astrológico, qué les tocó vivir esas generaciones, por qué se comportaron de la manera que se comportaron, todo eso nos hace también entender, aceptar, no ponernos en una actitud de rechazo, porque de alguna manera el rechazo también perpetúa esto de no salir de los problemas, porque si se actúa por rechazo, es como que de alguna manera el tema se sigue perpetuando, no es una solución. Excluir o rechazar a un ancestro o de alguna manera sentir como que esa persona hizo algo equivocado, sino que el hecho de aceptarlo y entenderlo nos ayuda a tomar otro camino, que el
que tomó ese ancestro, pero incorporándolo, porque el árbol, y esto es un tema que tiene que ver con las constelaciones familiares, busca un orden, un equilibrio y busca la inclusión de todos los miembros. En la medida en que se excluya a un miembro de la familia por rechazo, por no aceptarlo, o bien porque se lo ha excluido ya en su época, ¿no? Como encontramos que se ha excluido personas por sus ideas, por sus creencias, o incluso hasta por catalogarlos como portadores de alguna enfermedad mental, o cosas así. Entonces, si excluimos o rechazamos, ese árbol de alguna manera se va a sentir un vacío. Y justamente esto tiene que ver mucho con el tema de este taller, porque en este taller justamente trabajando sobre lo oculto, sobre lo excluido, sobre lo que no se dice, tratamos justamente de volver a encontrar esa unidad, ese orden desde el amor, ¿no? Porque siempre se busca un orden desde la inclusión, tiene que ver con lo amoroso, con la aceptación. Aceptación no quiere decir seguir haciendo lo mismo, pero el hecho de aceptar y de sentir que esas personas pertenecieron, que lo querramos o no, y hayan hecho lo que hayan hecho, pertenecen a nuestra historia, entonces de alguna manera tenemos que integrarlos. Por ejemplo, en generaciones anteriores puede haber existido una víctima puede ser una víctima de una guerra, una persona que pasó por una guerra, por una persecución o un delito. Entonces puede darse que en generaciones siguientes aparezca un victimario, una persona que de alguna manera ejerce, no es que aparece alguien que va a matar a otra persona, pero puede parecer una persona que es autoritaria, que es agresiva, que abusa psicológicamente de otras, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna manera ese victimario está buscando equilibrar ese sufrimiento padecido anteriormente. O a la inversa, aparece una víctima que de alguna manera está compensando lo que en una generación anterior perpetró un victimario. Entonces, todo esto, ir observando todo esto, nos ayuda a ir descubriendo estas repeticiones que a veces, en el momento en que las empezamos a entender y a esclarecer, esto empieza de alguna manera a transformarse, o a sublimarse o a transmutarse de alguna manera. Entonces, modelos de pareja, formas de ejercer la maternidad o la paternidad, creencias filosóficas y religiosas, valores morales, tradiciones culturales, todos estos temas que ahora vamos a ir viendo, hechos que aparecen desde la astrogenealogía en la carta natal, todos estos temas son los temas que vamos viendo cómo se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, abrirnos a las imágenes o a las sensaciones que habitan en nuestra memoria y que nos conectan con nuestro pasado familiar, nos ayudará a liberarnos de algunos mandatos que se vienen arrastrando por generaciones. Abrirnos desde un lugar también, desde los sueños, desde las imágenes, desde el inconsciente, no siempre a partir de la búsqueda, o sea, acá hay una integración de búsqueda de información desde lo consciente y también una apertura desde la intuición y desde lo inconsciente, que es lo que nos facilita la carta natal, porque si no sería simplemente dedicarnos a lo genealógico y a hacer un estudio del árbol genealógico a partir de datos y de información. Integrando la carta natal ya nos abrimos a otro tipo de conocimiento que nos habilita la astrología. Y el tema de los mandatos, cuando hablamos de mandatos, hablamos también de esos condicionamientos que se van arrastrando y que son como un peso, y que sirvieron en otras generaciones, pero que ahora ya quedan desactualizados. Este tema de los mandatos lo vamos a elaborar sobre todo en el taller de Saturno. Entonces, justamente existen cargas y mandatos del pasado que, como decía, tal vez tuvieron utilidad en generaciones anteriores, pero que en el presente demoran nuestra evolución. O sea, hay ciertos mandatos que inclusive vamos a ver que vienen en forma de frases que nos repiten desde que somos chicos, como ser al que madruga Dios lo ayuda, por decir algo, una cosa que existió, que era válida, por supuesto,
en una generación anterior, donde nuestros ancestros se tenían que levantar muy temprano para alimentar a los animales, y bueno, esto era necesario, pero de pronto nos siguen repitiendo esto, que de pronto en una generación actual ya no tiene mucho sentido. Entonces, es un trabajo, especialmente el que se hace con Saturno en la carta natal, de ir separando las cosas, ¿no? ¿Qué tiene sentido y cuáles son esas cargas o mandatos que tuvieron sentido en otra época, pero que ya no son válidos, ¿no? Entonces, al conectarnos con nuestra historia, dejamos atrás lo que ya no nos sirve, y a su vez recibimos con el corazón abierto las bendiciones, dones y talentos que nos llegan de nuestros ancestros. Esto siempre es algo que recalcamos con Ezequiel en la formación, que estamos trabajando justamente en este equilibrio y en este percibir cuáles son las bendiciones que nos llegan de nuestro árbol, porque se suele hacer mucho hincapié en los conflictos, en la oscuridad, y de alguna manera son las dos caras de la moneda. Esto lo vamos a trabajar mucho en el taller del signo oculto, donde sombra y don son parte de lo mismo, solo que entendiendo y comprendiendo esa sombra podemos de esa manera acceder y abrirnos esos dones, pero si seguimos en una zona de pelearnos y de cuestionar a nuestros ancestros, nos cerramos esos dones. Y esos dones a veces son cosas muy simples, ¿no? Muy sencillas, como por ejemplo que nuestra abuela nos cocinaba algo rico y nos enseñó una receta, y que su forma de expresar afecto era brindándonos afecto a través de una comida que preparaba, o que sabía bordar o coser muy bien. Y bueno, todas esas cosas por ahí las desvalorizamos y hacemos más hincapié en que nos peleamos con nuestra mamá porque nuestra mamá tiene un carácter no sé qué, y bueno, esto es producto un poquito, yo creo también, del énfasis que el psicoanálisis hizo en la parte conflictiva con los padres, ¿no? Como que se hizo mucho énfasis en esa parte conflictiva, y donde no se dejó un poco de lado toda esa parte, que es muy útil, por supuesto, el trabajo que hizo el psicoanálisis, porque abrió en generaciones anteriores, o sea, ahora ya como que hay otras técnicas, pero realmente abrió muchos caminos en cuanto al estudio del inconsciente, pero por ahí se quedó, la psicología, a partir del psicoanálisis, se quedó muy fijada en el conflicto, y en echarle un poco o sea, en atribuirle nuestros conflictos propios a los padres, ¿no? Entonces ahí es como que con este trabajo también tratamos de descubrir y de darle lugar a estas bendiciones, estos dones que muchas veces no son temas tan complicados, pero que también hacen a la vida de todos los días, y son regalos realmente. Entonces, si logramos desentrañar algo sobre el lugar que nos toca en este gran entramado, seremos capaces de entender cuál es nuestro rol en nuestra familia actual, y de este modo nos convertiremos en seres más completos y más capaces de cumplir con lo que vinimos a hacer. O sea, hay un tema importante con el lugar, encontrar nuestro lugar dentro de este entramado familiar. A cada uno de alguna manera le toca ese lugar, con los pies en la tierra, pero también buscando cómo, y esto es lo que nos permite la astrología, ese camino más hacia lo espiritual, hacia arriba, ¿no? Entonces acá tenemos que también las raíces van hacia arriba, ¿no? El árbol se puede dibujar con las raíces hacia la tierra, pero también hacia el cielo, ¿no? Entonces encontrar ese lugar cósmico, pero también ese lugar dentro de la familia, equilibrar esos dos lugares, nuestra propia misión en la vida con el lugar que tenemos en nuestra familia. Es un viaje al pasado, o sea, este viaje hacia la historia de nuestros ancestros, que en un punto es la historia de todos, ¿no? Porque estos ancestros se van ramificando y es la historia de la humanidad de alguna manera, ¿no? También es un viaje a nuestra realidad interior, a conocernos más. Se trata entonces de conocernos, de religarnos, de reencontrarnos con nuestra historia, para descubrir que sin raíces no hay alas, y que todos formamos parte de una gran alma familiar que nos precede y que nos abarca.
Aquí tenemos, bueno, poquito cómo se puede llevar a cabo una consulta astrogenealógica, integrándola con lo que son las constelaciones familiares. Hay personas que vienen de ese ámbito. En mi caso, yo también me formé en constelaciones familiares, entonces una de las formas de hacer esta consulta astrogenealógica es integrando las constelaciones familiares en forma individual, en la que se trabaja con estos palitos. ¿Cómo se llamaban ese? Me olvidé el nombre. Víncores, los víncores. Víncores, que se llaman víncores, que representan a los miembros de la familia, a los hijos, a los padres, a los abuelos, o bien hay gente que trabaja con Playmobil. Esto es algo que me pasó a mí, que estaba trabajando con una consulta con la carta natal, y que en ese momento no tenía los víncores, pero bueno, usé otros objetos que tenía a mano, donde ubiqué sobre la propia carta natal, se hace como una constelación individual, ubicando como a los miembros de la familia en determinadas, por ejemplo, acá tenemos la cúspide de la casa 4, entonces hay una ubicación, y se puede usar también la carta natal como también teniendo determinadas casas, o considerando que la 4 tiene que ver con las raíces, a partir de ahí ubicar a los diferentes personajes de la historia. Pero igualmente en la consulta astrogenealógica, básicamente yo la trabajo sin, se pueden añadir las constelaciones, pero realmente en la mayor parte de los casos lo trabajo desde la propia carta natal, donde la persona, donde también se puede trabajar con cartas natales de las personas, de los familiares, de los padres, de los abuelos, de los hermanos. Igualmente, en mi forma ya, en mi modalidad, porque ya tengo muy incorporado lo de la astrogenealogía, cualquier consulta que atiendo de carta natal incorporo la parte astrogenealógica, y en la devolución que hago siempre hablo de la historia familiar, siempre pregunto sobre la historia familiar y van surgiendo temas al respecto, ¿no? Pero si la persona pide especialmente una consulta astrogenealógica, se trabaja también con la carta de diferentes miembros de la familia, y se van integrando esas cartas, donde por supuesto que vamos a ver muchísimas repeticiones y muchísimas, lo que se llama sinastría en astrología, ¿no? Muchísimas coincidencias, se diría, como por ejemplo, donde un miembro de la familia tiene el ascendente, otro tiene la cúspide del medio cielo, del fondo del cielo, se dan por ejes, muchas coincidencias, donde una persona tiene el Sol, el padre tiene Saturno, o sea, todo eso lo vemos muchísimo, comparando cartas de diferentes miembros de la familia. No sé, bueno. Entonces acá también, ¿querés contar ese un poquito? Dale, dale. Bueno, este sería un esquema muy simplificado del árbol genealógico, del genograma. Eh, la técnica del genograma es muy amplia y hay varias codificaciones que se van utilizando, como unir las flechas con los diferentes miembros de la familia, las personas que han estado casadas y divorciadas se van dibujando con diferentes líneas, las personas que han ya fallecido, pero el genograma que hacemos nosotros es mucho más simplificado. Básicamente es representar a los miembros de la familia y, por supuesto, vamos incorporando todos los datos astrológicos que más tengamos, ¿no? En este caso, tenemos una persona, lo colocamos, bueno, las mujeres con un círculo, los varones con un cuadrado, y la persona cuyo árbol estamos estudiando, el protagonista, lo colocamos con una doble línea, ¿sí? Y acá tenemos las diferentes generaciones. En general, el estudio genealógico es hacia atrás, ¿sí? O sea, a partir de la persona, los padres, los abuelos, si se puede, los bisabuelos, y uno se centra en los vínculos principales, ¿no? Nos pasa, por supuesto, que en generaciones anteriores son muy comunes las historias donde ha habido decenas de hermanos, a veces aparecen 5 tíos, 10 tíos, o aparece una abuela que llegó a tener 12 hijos, uno se sorprende, pero son muy comunes ese tipo de historias. Entonces, bueno, uno va trabajando con lo más significativo, ¿sí? Porque realmente cuando uno empieza a indagar, la información es abundante. Y algo que suelen preguntar mucho, que bueno, hay veces que no se tienen
no se tienen datos, a veces no se saben, o no se tiene certeza sobre las fechas de nacimiento, ni hablar de las horas. Entonces uno va completando la información con lo que tiene. Y siempre nos gusta recalcar que, y también lo enseñamos en uno de los talleres, que hay ciertos momentos donde se puede destrabar o podemos acceder a determinada información. Incluso hay ciertos momentos donde se activa en nosotros esta necesidad de la búsqueda genealógica. Y probablemente ustedes que están hoy acá tengan algún tránsito o algún ciclo que les está motivando a indagar en lo genealógico. Es fantástico, es muy interesante ver cómo ciertos tránsitos, en general tienen que ver con Saturno, que es uno de los planetas vinculados con lo genealógico, muchas veces Plutón, por ejemplo, Saturno, Plutón sobre la Luna, sobre la casa 4, pueden ser como activadores de la temática genealógica que hacen que uno busque, dice, bueno, quiero saber más de mi familia, empiezo a recordar, o sea, por ahí aparece a partir de mirar fotos y demás. Entonces, la información que uno pudo recabar hasta ese momento, tal vez empieza a completarse, tal vez llegamos hasta un punto, ¿no? Y ahí, como decía Claudia, hasta donde llegamos a veces es suficiente, porque nunca vamos a poder saber todo, y por otro lado tampoco es necesario, ¿no? Generalmente vamos accediendo a la información que es necesario que sepamos a cada momento, ¿no? Y en algunos casos también incluso puede pasar que si uno fuerza, insiste, ¿no?, en indagar una determinada información, a veces aparece, pero es tal, por ahí nos genera nos genera un impacto positivo, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar tranquilos en esta indagación de que las cosas van a ir apareciendo, la información, los datos van apareciendo conforme los necesitemos. Y por otro lado, pasa mucho también que hay personas que se interesan en lo genealógico, tal vez nunca les interesó, en 40, 50, 60 años, y a partir de determinada edad dicen, ahora quiero empezar a investigar, y ahí van apareciendo los datos. Aparecen partidas de nacimiento, aparece una tía que te trae un cajón con fotos, aparece una prima que te dice, estos documentos son para vos. Es muy interesante, o a veces uno empieza a recordar, o de repente mamá empieza a hablar, que nunca había contado nada, empieza a hablar, y yo siempre digo, esos momentos son preciosos. Cuando empieza a ocurrir eso, cuando algún familiar empieza a hablar, uno tiene que estar ahí si aprecia esta información, con anotador y hacer preguntas, porque son como momentos donde el alma familiar está entregando algo importante. Así que es importante estar atento. Y bueno, por último, de esta introducción, contarles un poco de algunos hechos familiares que suelen aparecer expresados en la carta natal, a veces en la carta natal de varias generaciones, pero generalmente la persona que hace la consulta o que tiene interés en lo familiar. Acá es donde, que también son temas que se suelen preguntar en constelaciones, ¿no? Como qué tipo de circunstancias son importantes preguntar. Aquellas que han generado un impacto muy fuerte en el momento en que ocurrieron, ¿no? Y que por eso se han generado consecuencias muy hacia adelante, ¿no? Porque todos pasamos por un montón de cosas a lo largo de la vida, pero solo aquellas circunstancias que en la familia tienen un gran impacto son las que de alguna manera se heredan, porque a veces el impacto es tan fuerte que no se llega a elaborar o no se tienen herramientas en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, un gran tema que suele aparecer mucho, muertes tempranas, ¿no? Tanto sea en el caso de chicos, a veces de bebés, a veces de una persona que muere de manera repentina, a una edad temprana. Consideremos también el contexto histórico. Una edad temprana hoy por hoy sería, por ejemplo, 10, 20, 30 años incluso, pero hace 50, 60, 100 años atrás, eso no era una edad temprana, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, es muy importante el contexto histórico, las costumbres que había en ese lugar. Eso se ve mucho, ¿no? Duelos que tal vez no se pudieron hacer en ese momento. Eso no se pierde, esa información queda para ser elaborada, y hay alguien que nace después con unas ciertas posiciones en su carta natal que se identifica o toma muchas veces, por ejemplo, ese duelo no hecho. Entonces,
en algún momento de su vida registra esta tristeza, o de repente este enojo, esta sensación de abandono, que no se explica de dónde viene. Entonces, muchas veces indagando en la historia familiar van apareciendo estos ancestros. O a veces la persona lo sabe, pero nunca unió la información, ¿no? Claro, esto a veces es, cuando cuentan las historias, pero uno dice, pero te das cuenta que esto que vos contás tiene que ver con esta historia, y ahí es donde se produce un insight, ¿no? A veces el dato está, pero uno no lo relacionó. Entonces, bueno, como vemos acá, creencias políticas y religiosas, es muy importante preguntar o tener en cuenta. Estas situaciones relacionadas con lo económico, muy extremas, ¿no? Donde ha habido situaciones de muy buena posición económica, de riqueza, o extrema pobreza, o historias familiares donde de repente se han perdido propiedades, se han perdido campos, o ha habido problemas, peleas por el tema del dinero, donde se ha fracturado una familia, temas por herencias que son típicos, suelen aparecer bastante, temas relacionados con enfermedades, ahí tocamos también la parte médica hereditaria, pero hay enfermedades que aparecen que no tienen explicación, o que por ahí se saltean una generación, y cuando empezamos a indagar en otra persona que tuvo una enfermedad parecida, encontramos que con este ancestro tenemos una conexión importante, ¿no? Bueno, temas más tradicionales como adicciones en general, el tema del alcoholismo, exilios y migraciones. Es muy interesante, hacemos esa distinción en las migraciones que se producen a lo mejor por una necesidad de aventura, de buscar nuevos horizontes, mejores oportunidades, donde toda la persona, toda la familia se traslada de un lugar a otro, tal vez rompiendo esa conexión que tenían con su tierra natal, pero la sensación que tienen del lugar en el que llegan es algo positivo, algo esperanzador, y en cambio en muchos casos los exilios que se producen por temas, por motivos de guerra, a veces por temas políticos, donde está esta sensación de peligro, ¿no? Que las personas nos tenemos que ir rápido, no hay explicación, y la familia se tiene que adaptar a un entorno que no eligió de alguna manera, hay una cierta obligación. Entonces, ¿qué pasa después en las generaciones siguientes? Tal vez tienen esta inquietud de que no se pueden establecer en un solo lugar, o tienen permanentemente la inquietud de viajar y de moverse. Entonces, si a uno le pasa este tipo de cosas, es probable que esté marcado en la carta natal, y es probable que haya una historia familiar importante de peso en relación a esa temática, ¿no? Y bueno, después un tema que es, en lo personal me parece fascinante, las profesiones y los oficios, que se relaciona muchísimo con el tema de las compensaciones que explicaba Claudia, Sí, el tema de y las reparaciones, ¿no? Muchas veces vemos. las reparaciones, sí. Sí. Donde una profesión viene a veces a reparar algo que pasó en una generación anterior. Por ejemplo, en alguna generación anterior se ha perdido una propiedad, a veces por causas puede ser hasta de catástrofes naturales, como un terremoto, una inundación, y después en otra generación aparece una persona que es arquitecta, por ejemplo. Ahí vemos como este tema de la reparación. O a veces inclusive hemos visto personas que se dedican a la actuación, al teatro, y por medio del arte también logran como hacer una sanación de temas difíciles de su pasado familiar. Pero bueno, se ve mucho, ¿no? El de las profesiones que tienen, hay varios escritos, no nuestros, ¿no? Pero pueden encontrar, se encuentran varios escritos que hablan de con qué se relaciona cada profesión, ¿no? Las profesiones relacionadas con lo textil, con la costura, tienen que ver con unir algo que está separado, ¿no? Cuando se une una tela con otra y se cose, se está uniendo algo que estaba suelto, que estaba separado. Entonces también a veces hay que pensar si no se está reparando algo, si no se está reparando una separación que viene del pasado a partir de ese oficio, por ejemplo. Bueno, y avanzamos a contarles un poco en concreto la propuesta del signo oculto. Vamos a develarles de qué se trata esto del signo oculto. Abrimos un poquito la puerta. Entonces, ¿qué es el signo oculto? ¿Qué entendemos nosotros o a qué le llamamos el signo oculto?
El signo oculto es el signo de la cúspide de la casa 8. En este taller vamos a estar hablando muchísimo de la casa 8, que la verdad que es una casa misteriosa. Siempre cuando uno está interpretando la carta, muchas veces pasa con los alumnos, el resto de las casas suelen quedar claras, pero cuando uno llega a la 8, se produce como un silencio, hay un efecto de silencio, de ¿qué pasa en este sector, ¿no? Entonces el signo oculto desde el punto de vista astrogenealógico es la casa 8, entendida de dos maneras, ¿no? Por un lado, en la casa 8 dentro de la carta natal, ¿sí? Es decir, de la rueda, sería el octavo sector desde el ascendente, ¿sí? Entonces, dado un determinado ascendente, por ejemplo, un ascendente Aries, el signo de la casa 8 tendencialmente va a ser Escorpio. Entonces uno mira qué signo hay en la casa 8. ¿Sí? Esto obedece a la secuencia natural de los signos, ¿no? Cuando uno pone el signo, el zodíaco, el octavo signo desde un punto, eso sería la casa 8. Y el primer análisis lo hacemos desde el ascendente, pero también lo podemos hacer desde el sol. Bien, sabiendo el signo solar de una persona, tomamos el sol como primer signo, contamos 8, y ese signo sería el signo oculto desde el sol. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene el sol en Tauro, el signo opuesto es Escorpio, sería el séptimo, el octavo signo sería el siguiente, Sagitario. Mirando una rueda es mucho más fácil de darse cuenta. Independientemente del ascendente. ¿Sí? Entonces, en el signo oculto lo que vamos a detenernos es en el análisis de qué información aporta ese octavo signo, ya sea desde el ascendente o desde el sol. Van a haber combinaciones diferentes, puede ser que sean distintos signos y vamos a tomar ambos, tanto desde el ascendente como desde el sol, y siempre en relación al signo del cual partimos. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo anterior. Un ascendente en Aries, cuyo signo oculto es Escorpio, lo que vamos a ir estudiando es la interrelación que hay entre este signo de Escorpio con Aries. O en el caso de Tauro y su signo oculto Sagitario, vamos a ver qué relación hay entre Sagitario y Tauro. ¿Sí? ¿Por qué Tauro es como es? ¿Por qué Aries es como es? Y ciertas vivencias que tiene la persona, ¿no? Entonces, bueno, ampliamos un poco en qué nos muestra. Claro, este signo oculto entonces nos va a mostrar asuntos secretos que se vienen ocultando a lo largo de las generaciones. Cuando hablamos de asuntos secretos vamos a ir viendo que no siempre asuntos secretos quieren decir asuntos que cosas que no nos han contado, sino que son temas dolorosos que a veces se han callado justamente por ese dolor que han ocasionado y de los que no se ha hablado más. No exactamente que sean secretos porque es algo que nunca se supo, sino que muchas veces son hechos que sucedieron, pero sobre los que se volcó un silencio porque generaban dolor o vergüenza. Entonces, este signo oculto tiene una connotación psicológica muy profunda, ya que se vincula con la sombra familiar. Estos asuntos a veces se relacionan con abusos, que pueden ser físicos, pueden ser psicológicos, situaciones violentas, conflictos de dinero, como veíamos en el tema de los hechos familiares, muchas veces estos conflictos de dinero llevan a peleas entre miembros de la familia, y en las generaciones siguientes por ahí no se sabe por qué el padre está peleado con el hermano y no se habló más con determinado hermano, y esto resulta que ha sido por un tema de dinero. Entonces, algunos secretos, vemos también la vinculación de la casa 8, astrológicamente habla del dinero, de las herencias, de las sucesiones. Lutos no elaborados, cuando hablamos de lutos no elaborados, justamente como mencionaba Ezequiel antes, hablamos, por ejemplo, de algún miembro de la familia, una muerte temprana, por ejemplo, de alguien que murió joven, y esa muerte se esconde y no se menciona más a esta persona porque mencionarla y recordarla genera mucho dolor. Todo esto va quedando como de alguna manera bloqueado en el inconsciente, y en las generaciones siguientes va causando angustias y temores que muchas veces no sabemos de dónde provienen. Entonces, el hecho de conocer este signo oculto nos sirve para tomar contacto con estas zonas oscuras, entender, como decía Ezequiel, hacer ese clic de entender de dónde proviene ese enojo que cargamos y que no sabemos y que
¿Por qué cargamos con esas sensaciones, esas broncas, esas sensaciones de enojo, esa ira contenida, o esa angustia, o esa ansiedad? Entonces, conocer este signo oculto nos va a ir sirviendo para identificar estas emociones que no nos hacen bien, y tomar contacto con estas zonas oscuras y hacer luz sobre ellas con el fin de liberar esta carga, tanto para nosotros como para las generaciones siguientes. O sea, el trabajo con astrogenealogía es un trabajo importantísimo, no solo por nosotros mismos, sino por los demás, ¿no? Cuando hablamos de generaciones siguientes siempre recalcamos que no solo estamos hablando de los hijos, porque hay personas que no tienen hijos pero están en contacto con otras generaciones más jóvenes, entonces de alguna manera, porque enseñan o por diferentes motivos, siempre estamos transmitiendo, y siempre al liberar esta carga, esto se expande y hay un mejoramiento de los vínculos a partir de esto, ¿no? Pero especialmente cuando tenemos hijos, es como un trabajo importante hacer para que no se sigan perpetuando estos temas en la familia. Entonces, decíamos antes que todo lo que está en sombra tiene como interrelacionado, o como que son las dos caras de una moneda, la sombra y el don, pero para acceder a ese don tenemos que, de alguna manera, hacernos cargo de esa sombra, entenderla, integrarla, y entonces se trata de tener una mirada distinta, no dejar la sombra de lado, sino ir viendo ese juego de luces y sombras que tiene nuestra carta natal, y a partir de este trabajo con la casa 8, que estaría mostrando más bien este trabajo con esa sombra familiar, es cuando, teniendo en cuenta este signo en sombra, que es el de la casa 8, también extraemos el don de este signo de la casa 8. Ambos, tanto la sombra como el don, están dentro de esta casa, porque al transformar esta sombra, justamente la casa 8 es una casa que nos habla de la transformación, al transformar esta sombra, no al dejarla de lado, ni al reprimirla, ni al ocultarla, sino al transformarla, es donde va apareciendo, van apareciendo y vamos reconociendo estos dones. Y vamos entendiendo, justamente como decía antes, por qué estos asuntos han quedado en sombra. ¿Por qué no se han hablado? ¿Por qué se han acallado? ¿Por qué se han escondido? Entonces, a partir de ahí vemos este don que tiene que ver con esos talentos, con estas capacidades que nos traen estos ancestros, porque muchas veces, por ejemplo, una sombra que puede tener que ver con la ira, con el enojo, en la contraparte de la ira y el enojo es una energía dinámica y una energía activa. Entendemos que Aries o Marte, por ejemplo, se relaciona con ambas cosas. Entonces, sabemos que los signos tienen, de por sí cuando estudiamos astrología, todo se maneja por polaridades. Entendemos que la misma energía puede ir hacia un lado o hacia otro de alguna manera, pero es la misma energía que genera la ira, pero que también puede generar, en el caso de Aries, por ejemplo, de Marte, una energía dinámica hacia adelante. Entonces, lo que se libera de alguna manera y emerge, en este caso, por ejemplo, emergería con un gran dinamismo, una gran capacidad de acción, esto se va a destrabar también para las generaciones siguientes, pudiendo contar con esta energía de manera más, se podría decir, de manera más, más limpia, más pura, más clara. Un poco la idea entonces es conectarnos con esta sombra para abrazarla y aceptarla dentro de nuestras posibilidades. Como dice Jung, lo que resiste nos somete, y lo que aceptamos nos transforma. Una pregunta ahí. Si la casa 8 se asocia con la sexualidad y la transformación, ¿cómo integrar este aprendizaje hoy? ¿En qué sentido hoy? En tiempos. Bueno, esto lo pregunta Mireille, no lo sé. ¿En qué sentido hoy? Todo Sí, este trabajo simplemente tiene que ver con el hoy, ¿no? Con el presente de cada uno.
todo el trabajo con la Casa 8 sea desde el lugar de temas sexuales que han estado bloqueados o que no han sido aceptados. A veces hay alrededor de los temas sexuales, justamente en otras épocas había mucha represión o una carga de, o bueno, cuando hablamos de abusos, que muchas veces lo que vemos cuando investigamos en astrogenealogía, que hay temas que se han naturalizado en generaciones anteriores. Por ejemplo, personas que han tenido, se han casado muy jóvenes con un hombre mayor, hasta mujeres de 15 años que se han casado con hombres que la familia las ha casado a veces inclusive, ¿no? O muchas veces que han huido, han escapado de su familia y que un hombre más grande, han conocido un hombre más grande que de alguna manera se la llevó de la familia. Y en otras generaciones esto era algo naturalizado, como que no se veía como un abuso y hasta a veces es contado como una historia de amor, diciendo mi abuela estaba muy enamorada de mi abuelo que tenía 20 años más y mi abuela tenía solo 15 años, pero era una historia de amor. Entonces el hecho también de sacar esos velos y esas historias que realmente, a mi entender, no son, son contadas de otra manera y no son contadas tal cual fueron, porque una mujer de 13, 14, 15 años que tiene después, en algunos casos vemos que esas mujeres han tenido 10 hijos, yo no creo que hayan sido historias de amor, más bien en estas historias entra cierto tema de abuso, visto al día de hoy, actualmente sería lisa y llanamente un abuso sexual, ¿no? Entonces, realmente ponerle el nombre que corresponde a cada una de estas historias, verlas tal cual fueron, sacarle ese velo un poco neptuniano a veces que tienen, nos hace entender mejor también esto. Y bueno, todo pasa por el presente, por lo actual, ¿no? Justamente en un mundo donde todos estos temas, realmente las generaciones actuales están haciendo en conjunto un gran proceso de transformación sobre temas vinculados a la sexualidad. O sea que también hay un tema que el trabajo con la sombra también es un trabajo a nivel generacional y a nivel social, se podría decir. Inclusive personas que han nacido, yo creo que con Plutón en Escorpio, por ejemplo. Esa generación es una generación que reivindica muchísimo todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y el nuevo feminismo que se está planteando. Y a veces también por ese mismo motivo hay temas que vienen a trabajar cada generación, ¿no? No sé si va por ahí la pregunta, por ahí me fui para otro lado, pero no sé. Mireille, si quieres preguntar tú misma, es que me he vuelto aquí a poner algo y no acabo de entender lo que quiere preguntar. Sí, lo que pasa es que recuerdo lo que están explicando el día de hoy, que dónde se identifica o dónde se localiza este signo oculto es en la casa 8. Entonces, con todo lo que han explicado del estudio de la genealogía y las constelaciones familiares y demás, todo este orden, revisando lo que creo, no sé si tradicionalmente se conoce como que hay en la casa 8, pues encuentro eso, ¿no? Como esos temas. Entonces, pues era como mi duda, ¿cómo ver este signo oculto en esta interpretación como más tradicional de estos temas, de la sexualidad y de la vulnerabilidad, dice también, el poder, el control, la transformación? O sea, tal vez la vulnerabilidad lo puedo entender, pero sobre todo la sexualidad, no solamente, claro, verla como estos eventos que marcan, claro, a las generaciones y a la persona, que por lo general son secretos, ¿no? Que las constelaciones más que nada tratan de trabajar en esos secretos que se quedan como en el inconsciente o que se van así como traspasando y que construyen lealtades y que tal vez la transformación sea en pues en esta orientación o en esta atención que se pueda dar a través del uso de esta terapia, de esta técnica. O sea, como que siento que estoy muy confundida.
A ver si comprendí bien la pregunta. Yo la respuesta te daría como dos partes, ¿no? Por un lado, Ajá, que los significados tradicionales de la casa 8 los ajá, seguimos utilizando y en el contexto ajá, de un análisis individual, sí, la casa 8 tiene que ver con la sexualidad. A mi entender, ajá, yo también, bueno, he investigado, he estudiado un poco astrología clásica, también la casa 5 participa de la sexualidad entendida más desde el placer. Y la casa ajá, 8 la sexualidad entendida más como las diferentes etapas de vida, ¿no? ujú, Asociadas a los cambios fisiológicos que acompañan la pubertad, la adolescencia, los cambios en la adultez, ¿no? sí, Digamos, ese significado lo seguimos tomando en cuenta desde el análisis individual. Lo que nosotros proponemos acá es como una dimensión nueva, distinta, más amplia, que conecta con otras temáticas, como has dicho vos, familiares, ¿no? La segunda parte sería, dentro de esa dinámica, podríamos leer eh, circunstancias que tengan que ver con la sexualidad o del orden que decía Claudia, cuando, por ejemplo, encontramos a Escorpio o a Plutón presentes dentro de esta casa 8. Entonces ahí, ajá, desde el punto de vista familiar, podríamos indagar o preguntarnos al menos, o sospechar, bueno, que los temas que tengan que ver con la sexualidad, con el poder, porque otro de los temas de Plutón es el poder, eh, justamente al estar en 8 sean algo que sea tapado, que está velado o que sea manejado como un secreto. ¿Sí? Como que el signo que vos tengas ahí va a ser aquello que está oculto y aquellos símbolos que tengan que ver con la sexualidad, como Escorpio, Plutón, en algunos casos Marte, Venus, podría ser también, al estar presentes en casa 8, te tienen que dar como la pauta de que alguna temática familiar está escondida o se ha vivido como secreta. Sí, claro, en un análisis más profundo podemos ver aspectos, por ejemplo, un Venus en casa 8, un aspecto a Plutón, o sea, hay muchas maneras de abordar la casa 8. En este taller lo ajá, proponemos desde esta ujú, mirada, donde los secretos muchas veces realmente se asocian a lo sexual, porque es uno de los temas que realmente genera más Sí, ocultamiento, pero también por se su puede naturaleza. vincular a otros temas. O sea, por ejemplo, si en mi caso no tengo ningún planeta en esa casa, es como si estuviera más oculto. No, digamos, la casa 8 puede tener planetas o no, pero siempre va a haber un signo que esté caracterizando cómo es esa experiencia y eso es lo que vamos a leer. De hecho, en el taller nos vamos a centrar principalmente en los signos, en la dinámica de ese signo de la casa 8 con el ascendente o, Ujú, como decía antes, del octavo signo desde el Sol. No vamos a focalizar tanto en planetas, vamos a hacer algunos comentarios sobre eso, pero el análisis primario es con signos, así que de hecho, no pasa nada si no hay planetas en tu casa 8 porque siempre hay un signo y de eso es lo que vamos a estar hablando. Claro, ah, muy por bien. supuesto que hay Muy gente bien, ya más me quedó avanzada muy en claro. astrología. Este taller es bastante como básico en cuanto al conocimiento astrológico, Se Claro. pero por requiere, supuesto claro. que hay gente más avanzada que va a relacionar el signo de la casa 8 de la cúspide con su planeta regente y va a analizar qué aspectos tiene ese planeta. Pero el taller en sí es bastante esquemático en cuanto a que analizamos el signo de la casa 8, o el Eh, signo de la casa 8 a partir del Sol. claro, Muy bien. quisiera redondear con la presentación explicando un poco la dinámica y después si quieren damos más lugar a preguntas a Dalia, así no nos perdemos. ¿Sí? Sí, muchas Eh, gracias. no, por favor. Contarles entonces, redondeando el temario del taller, vamos a justamente analizar cada uno de los signos desde la astrogenealogía, los temas principales de la historia familiar que están contenidas en los signos. ¿Sí? Por eso, como decía Claudia, el nivel requerido para poder hacer este taller es un nivel básico. Cuanto más sepan, por supuesto, le van a poder sacar más provecho, pero en la medida que ustedes puedan identificar obviamente los signos y los signos que están en las cúspides de las casas van a poder hacer este taller. La casa 8, por supuesto, como representante de los bloqueos inconscientes, o sea, vamos a hacer un recorrido signo por signo en su relación con el ascendente, viendo cuáles son esas temáticas desde el punto de vista de la sombra y desde el punto de vista del don. Y bueno, esto que decía, que lo vamos a poder referir desde el signo ascendente o desde el sol, siempre referenciándonos a la historia familiar, ¿sí? Porque
es una dimensión distinta, es como cambio el chip y empiezo a analizar la casa 8 desde lo familiar, preguntándome qué pasó atrás, qué pasó antes. Por supuesto, siempre voy a poder seguir analizando la casa 8 en relación a mí y en relación a otros temas, por ejemplo, el dinero compartido, herencias, igual tiene que ver con lo familiar, pero bueno, más en o temas esotéricos que la casa 8 también tiene que ver, pero en este taller no hablamos de eso. Y con respecto a la dinámica, contarles que lo que van a recibir ustedes es con pequeños videitos que duran entre 10 y 15 minutos, 20 algunos, que van desarrollando cada tema, ¿sí? Quienes se anoten al taller van a tener acceso a nuestra plataforma, donde van a poder ver cada uno de los videos que componen el taller, va a tener su introducción, algunos temas teóricos sobre la sombra y sobre esta dinámica entre el ascendente y la casa 8, y después un video dedicado a cada signo con su respectivo signo oculto, distinguiendo la sombra y el dom, ¿sí? O sea, el taller en sí mismo ya está grabado, la grabación es así como estamos nosotros, es captura de pantalla, la presentación del PowerPoint, van a tener también la posibilidad de descargar el PowerPoint. Los videos no, los videos quedan dentro de la plataforma, a la cual van a tener acceso. Y además de esas videoclases, les proponemos al final una actividad de exploración personal, que la pueden enviar y compartir con nosotros, no para hacer una devolución porque es muy personal, pero sí para, qué sé yo, hacer alguna sugerencia o alguna observación, relacionándolas con su historia familiar. Y además vamos a tener dentro de la plataforma un foro de intercambio, ¿no? En la medida que ustedes reciban información de este taller, 3 semanas después nosotros tenemos una clase de consulta, que sí va a ser en vivo, también a través de Zoom, tal cual lo informó Dalia, pero entre el momento que ustedes reciben la clase hasta esa clase de consulta, van a tener disponible un foro de intercambio para ir comentando su experiencia, tal vez haciendo alguna pregunta que nosotros podamos contestar, y si no, esperar a la clase de consulta que va a ser 3 semanas después de que esté habilitado la información. Y ahí lo mismo, en esta dinámica más de preguntas o respuestas, o tal vez ver algún caso en concreto. Así que las videoclases ya grabadas, una propuesta extra que sería la actividad de exploración, foro de intercambio y, como ya saben, la clase de consulta algunas semanas después. Claro, para la clase de consulta pueden mandar previamente también la pregunta o la carta natal propia o una carta natal que quieran consultar, así ya la tenemos disponible para cuando sea la clase de consulta. Bueno, bien. Bueno, en cuanto ¿Preguntas? ¿Puedo leerte preguntas que hay por aquí? Sí. A ver, mira. Si Urano está justo en la cúspide de la casa 8 y la casa 8 en Escorpio, ¿qué tipo de situación familiar se ha ocultado? Tendrá que hacer el taller para averiguarlo. Buena respuesta. Siguiente pregunta. ¿Siempre tomamos el signo en cúspide de la 8 como el signo oculto? Supongo que esto es lo que has explicado ya. En el caso que el signo en cúspide tenga pocos grados dentro de la carta. Sí, contesta vos, Clau. No, sí, que tomamos que dijimos que tomábamos desde dos, también tomábamos el signo de la casa 8 desde el Sol. Esto también lo vamos a explicar el taller porque vemos que también funciona, tomando desde el signo solar 8, el octavo signo también funciona como signo oculto, y si hay la cúspide está en los últimos grados de un signo, consideramos que es esa la cúspide, realmente funciona ese signo, aunque esté en los últimos grados de un signo, sigue siendo ese signo el que funciona, pero también le damos lugar, se le puede dar lugar al segundo signo de la casa 8. Eso lo irá viendo cada uno en función de su historia familiar. Hay personas que realmente ven que el segundo signo de la casa 8 se sienten más identificados, entonces a lo largo del taller por ahí van viendo que le funciona más quizás ese segundo signo o le funcionan los dos. Hay temas de la cúspide y temas del segundo signo, sobre todo si el segundo signo está interceptado en la casa 8.
tal cual. Hay una pregunta aquí de Ruti, pero que está vinculado a lo que habéis contestado. Ruti, si quieres añadir algo, pues ahora sería el momento, pero encuentro que acabáis de contestar. Y la última pregunta la hace Carmen Serrano, que dice, ¿qué ocurre cuando no hay cúspide en la casa 8 porque hay doble cúspide en la 7? No, siempre hay una cúspide, siempre toda casa tiene su cúspide. Puede ser que sea doble cúspide porque haya un signo interceptado, entonces tenga lo que se llama doble cúspide, es cuando en la carta natal aparecen dos signos interceptados, entonces hay signos con doble cúspide, o sea, el mismo signo está en la cúspide de casa 7 y de casa 8, pero en la casa 8 hay un signo, siempre va a haber una cúspide en cada casa. Una pregunta que es del principio, era, no recuerdo quién era que lo preguntó, lo tendría que buscar. Alguien quería que explicarais la imagen que sale en la primera diapositiva, digamos, del PowerPoint. Hay una imagen. Sí. Espera que voy a compartir pantalla nuevamente. Y parece que hay alguien que le gustaría saber qué significa y dónde se puede encontrar. O algo así. Lo pusimos porque tenía un ¿Esta? significado. No, esta no. La otra, no, La no otra. creo que tenga ¿Esta? Esta. Me gustó la imagen, simplemente, ¿no? Porque es un árbol genealógico, tiene algo también de la India, ¿no? Como las mujeres que aparecen, pero simplemente nos gustó la imagen, que representa un árbol genealógico y como figuras ahí que pueden representar ancestros. Pero no tiene un significado particular. Creo que ya no hay más preguntas. A ver si ahora ha aparecido una. Entonces, ¿me podrían dejar saber solo si un planeta está justo en la cúspide de esa 8, este planeta es muy importante? Sí, por supuesto que va a ser importante si hay un planeta en la 8. En este taller nos centramos en los signos, pero conociendo de astrología, por ejemplo, si está Urano en la casa 8, va a tener un significado parecido, similar a si tenemos Acuario en la cúspide de casa 8. Entonces, en el taller también ustedes pueden ir relacionando eso. O si tenemos un Aries en casa 8, va a ser parecido a tener Marte en casa 8. Entonces, en astrología sabemos que no todo es lo mismo, pero hay son similares los temas, ¿no? Entonces sí se puede ir relacionando. En este taller específicamente no hacemos hincapié en los planetas, porque trabajamos más sobre esta interrelación entre ascendente y casa 8, entre signos. Bueno, a pesar de que dices esto, hay alguien que pregunta, ¿la luna cómo la asocio a lo oculto? Claro, lo mismo que decía antes, que ahí va, dentro de este taller va a tener un significado similar a un cáncer en casa 8. El tema de astrogenealogía es muy amplio, por eso, bueno, trabajamos muchísimo con los planetas desde la astrogenealogía, donde la luna va a representar no solo a la madre, sino a las madres de la familia. La luna y Venus representan al linaje femenino, Marte y el Sol van a representar al linaje masculino. Entonces sí, por supuesto que la luna nos va a hablar de mujeres de la familia y temas más vinculados a esas mujeres, que ahí podemos a veces relacionar más los temas con estos temas ocultos con alguna mujer de la familia, pero también esa mujer puede ser, por ejemplo, por parte del padre, por ejemplo, puede ser una abuela paterna. Cuando hablamos de luna, hablamos de las mujeres de la familia en su rol de madres, que pueden ser la propia madre, la abuela, pero la abuela tanto materna como paterna, una bisabuela, una tía, o sea, estamos hablando de las mujeres en ese rol maternal, entonces puede haber historias de mujeres, inclusive en ese rol maternal, que han ocultado algo, que haya un sufrimiento a partir de lo que implica ese rol como madre. Agregaría a esto que depende también, bueno, el contexto, ¿no? Esta luna va a estar en un signo, va a recibir ciertos aspectos,
y eso también nos va ayudando a reconstruir la historia, ¿no? No es lo mismo que esta luna en casa 8 esté en Tauro, que por ahí decanta más en temas económicos, en esos secretos de mujeres asociados a lo económico, que una luna en Aries, donde por ahí habla de mujeres enojadas, pero también mujeres fuertes, ¿no? Mujeres que han salido adelante en situaciones muy adversas. O sea que, claro, porque la casa 8 también nos habla de la resiliencia, la capacidad de transformación. tal cual. Perdonar, es que aquí hay una pregunta que me gustaría aclarar, pero me puedes quizás también, Ezequiel, acompañar con el tema este. A ver, la gente tiene la duda, y yo ya lo he explicado, que ahora se están inscribiendo y algunos han hecho ya el pago, digamos. Pero hasta el día 1 no se libera el acceso al taller, entiendo. Hasta el día 1. O sea, Claro. yo les puedo mandar el link, el acceso, pero el día 31 o el mismo día 1. Claro. Sí, si querés, podemos, a partir del lunes o martes, ya puedo generar el aula del taller y les vamos dando acceso al campus. Pero el taller Pero no ellos, hasta que... Claro, el aunque taller, tuvieran acceso al campus, no podrían acceder al taller hasta el día 1. claro, no lo podrían ver, pero digamos como para que sientan que ya están, Dentro. están ahí. Sí, todo se puede hacer. Ok. Y me pregunta, ¿y se puede ver después? Claro, es lo que ha explicado Ezequiel, o sea, el acceso es indefinido, ¿no? A este taller. O sea, la persona vais a poder acceder al campus y lo que ha comentado Ezequiel, ver todo el contenido en vídeo sobre el taller, pero luego has comentado que se podía descargar algunos documentos en PDF, ¿no? Sí, documentos sí, el escrito también en Word y el taller, el PDF, y luego están los videos que no se pueden descargar. Sí, Pero son para visualizar. pero que puedes visualizarlos sin problema, ¿no? Sí, en cualquier horario, en cualquier momento, no hay que estar conectado en un momento específico. De todas maneras, también compartiros que estamos grabando esta presentación y yo la enviaré por mail a todos. Entonces, pues si a alguien le apetece repasar un poco, puede repasar el espacio donde Ezequiel, por ejemplo, comenta cómo funciona el campus, la plataforma y todo esto. ¿De acuerdo? Es muy sencillo de acceder, y los videos, como están divididos en pequeños videos, uno puede ir viéndolos un día uno, un día otro, es muy fácil de visualizar, y uno lo hace a su ritmo, a su tiempo. Genial. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. No sé si Ahí queréis. está Analía, hola, ya estoy viendo a Analía. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o ya damos por finalizado. Dale. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por también las preguntas, siempre está bueno las preguntas y también eso nos ayuda a seguir desarrollando, nos genera también inquietudes a nosotros. A ver, Que, bueno. perdona, parece que alguien Sí. quiere preguntar. Carmen, Sí. Gloria, habilita tu micro si quieres hacer una pregunta. Pues aún tenemos un momento, ¿no? Sí, no hay problema. Carmen, Gloria, has levantado la mano, ¿quieres preguntar? ¿Puedes habilitar tú misma tu micro? A ver. Pues parece que no, a lo mejor... sí. ¿Quieres preguntar, Carmen Gloria? A lo mejor ha sido por error. Bueno, Igualmente pueden dejarte preguntas y sí. Estamos disponibles para contestar. La última que viene aquí es, ¿también se ven por qué se repiten ciertas enfermedades?
específicamente por qué se repiten, por lo menos a partir de este taller, ya ahí, bueno, tiene que ser un análisis más profundo de toda la carta natal en función de esta técnica. Uno puede descubrir, ¿no? Porque todo este proceso es muy personal también, no es que nosotros vamos a darles una respuesta, sino que es todo, como decíamos, un viaje hacia el propio interior. Entonces las respuestas también las van a ir descubriendo y pueden ir, o sea, eso, ¿por qué se repite? Uno puede, el hecho de uno mismo ir haciendo este proceso y sus propios descubrimientos le puede dar una pauta para entender qué otro ancestro tuvo esta misma enfermedad, cuál fue la vida o qué temáticas hay en el árbol que llevan a que cada enfermedad, bueno, tiene su costado emocional, ¿no? Entonces, ver también cuál es el costado emocional de esa enfermedad, y a partir de ahí siempre lo que este taller, por supuesto, no va a echar algo de luz, puede echar sobre esos temas, también vinculados a enfermedades. Entonces siempre esto va a ayudar. Ahora dar una respuesta muy concreta es difícil. Decir, sí, esto viene también lo vemos en el análisis de una carta natal, las respuestas no son muchas veces tan tajantes y tan concretas. El astrólogo no tiene ese poder de decir, de determinar las cosas de una manera tan exacta, ¿no? Porque estamos trabajando sobre seres humanos, entonces no podemos dar respuestas tan determinantes, pero sí aportar a que la propia persona vaya haciendo descubrimientos. Okay. Yo agregaría que una pista, no es una respuesta tampoco tajante, pero una pista tiene que ver con esto que decíamos antes, la compensación y la reparación. En muchos casos, si algo no se llegó a resolver en su momento, queda pendiente, y alguien que tiene, bueno, una carta natal y por lo tanto una sensibilidad a ese tema, en este caso una enfermedad, toma ese asunto inconcluso y lo vuelve a vivir con la esperanza de compensar eso o reparar, más bien, ¿no? Claro. Y en este caso la pregunta, más que por qué, sería ¿para qué? ¿Para qué esto se repite y cómo puede ser distinto esta vez? Claro. Lo vemos mucho también, por ejemplo, en situaciones vinculadas a adicciones o alcoholismo, que se tiende a repetir mucho en la familia. Y, por ejemplo, ahí donde encontramos en general aspectos con Neptuno, Sol o Luna en aspecto a Neptuno, por ejemplo, donde vemos varias generaciones donde ha habido un abuelo alcohólico, un padre alcohólico o adicto, y esto se va repitiendo, y como en una generación posterior hay una persona que de alguna manera ese Neptuno lo transmuta para otro lado, y es una persona que, por ejemplo, se dedica a algo vinculado al servicio social, algo humanitario, que es, como decíamos, esta misma energía de Neptuno, pero llevada hacia otro lugar. Y lo mismo puede ocurrir con las enfermedades que se van repitiendo de generación en generación, vinculadas, por ejemplo, por decir algo, una enfermedad que se vincula con la piel, que tiene que ver con Saturno, o los huesos, y que en otras generaciones esa persona canalice ese Saturno desde otro lugar, haciéndose cargo de tomar una responsabilidad en un área profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces sí podríamos ver que sí puede suceder esto, ¿no? Que esa misma energía, al trabajarla y al comprenderla, se pueda sacar desde ese ámbito de las adicciones o de las enfermedades y llevarla para otro lado. Ok. Bueno, pues muchas gracias a Claudia y Ezequiel. Y bueno, podemos dar por terminada, ¿no?, la presentación. Y gracias a todos por haber asistido, y nos vemos pronto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Nos vemos en el taller. De acuerdo. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.